Os voy a pedir, por favor, que me acompañéis a la Epístola a los Efesios, capítulo 6. Leeremos los 3 primeros versículos. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos muchísimas gracias que podemos de nuevo leer en tu palabra, meditar en ella. Gracias, oh Señor, por tu cuidado espiritual para con nosotros. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Señor, que no nos distraigamos. Oh Padre, que tú nos des un corazón entregado para ti. Señor, que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad esté inclinada a ti, oh Padre. Señor, ten misericordia de tu pueblo y ten misericordia también de los niños que hay aquí, tú obres en sus corazones con poder. Te pedimos todo esto, oh Dios, en el nombre y por los méritos preciosos de Cristo. Amén, Padre. Amén. Antes de comenzar propiamente el sermón, nuevamente quiero dar crédito al pastor Juan Manuel Portillo, ya que para la elaboración de este sermón me ha ayudado bastante de un material que él trajo a esta iglesia hace ya bastantes años, acerca del matrimonio y la familia. Y me ha sido de gran ayuda ese material. A menudo debemos recordar, hermanos, las palabras del apóstol Pablo que tenemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a la forma que este mundo quiere darnos, sino que más bien debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. No dejar que el mundo ponga o impregne su molde sobre nosotros, su forma de pensar, sus ideas. No, hermano, pero yo no hago esto, yo no me dejo influenciar por el mundo. Esto es lo que pensamos, pero a veces se nos pega el polvo del camino, se nos pegan determinadas ideas, pensamientos, conductas incluso del mundo. Y esto no lo quiere el Señor. No os conforméis, dice aquí la palabra de Dios, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es no conformarse al mundo para ver cuál es la buena voluntad de Dios y obedecer a Dios, no al mundo. Este principio general debemos llevarlo a la práctica en las distintas esferas o áreas de nuestra vida, y una de estas áreas es la familia. Por eso estamos considerando esta serie sobre la familia según el modelo bíblico. Este es el sermón ya número 11. En los mensajes anteriores hemos visto el papel del hombre y la mujer en el hogar, y también hemos visto sus responsabilidades para con los hijos que tienen viviendo en casa. En este mensaje vamos a empezar a ver el papel de los hijos, en el contexto del hogar. Pregunto, ¿los hijos tienen algún deber, alguna responsabilidad particular para con su familia, especialmente para con sus padres? Pues sí que la tienen, Y es lo que vamos a ver en estos mensajes, porque nos llevará por lo menos 2 sermones.
Y para ello nos basaremos en los versículos que hemos leído al principio, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Bien, lo primero que debemos considerar es a quiénes se está dirigiendo exacta y específicamente el apóstol por inspiración divina. A quiénes se está dirigiendo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Aquí está escribiendo Pablo, pero Pablo fue inspirado. Y esto que Pablo dice a los hijos no es que, bueno, pues a él se le ocurrió, o le pareció bien, cultura general, no. Por inspiración del Espíritu Santo. ¿A quiénes tenía en mente el apóstol cuando escribió hijos? Que es lo primero que nos encontramos, la primera palabra que nos encontramos en Efesios, capítulo 6. Hijos. ¿A quiénes tenía en mente? Existen dos palabras griegas para hacer referencia a los hijos. Una es la palabra paidión, que se usa para señalar a los bebés o niños de muy corta edad, muy pequeñitos. Una segunda palabra es teknón, la cual hace referencia a los hijos descendientes, en general, sin especificar de forma precisa la edad. Esta segunda palabra griega, teknón, es la que se usa en Efesios capítulo 6, versículo 1. O sea, no se está refiriendo a bebés, a niños muy pequeñitos, sino a hijos ya más mayores, más grandes. Además, podemos deducir de este versículo que a quienes Pablo se estaba dirigiendo eran hijos que estaban presentes en la congregación de la iglesia, de quienes él esperaba que le prestaran atención a lo que estaba diciendo para que lo aplicaran en sus vidas como hijos en el hogar. Hijos, obedeced, se dirige a ellos directamente. No dice que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres, no lo plantea de esta forma el versículo. Hijos, obedeced. Y Pablo esperaba que los hijos estuvieran en la iglesia y escucharan la lectura de esta carta. De modo que estos hijos no podrían ser muy pequeños, pues debían tener los años suficientes para poder entender lo que se les decía. Es decir, el apóstol Pablo asumía que se estaba dirigiendo a los hijos que podían entender lo que les decía en relación con la responsabilidad que tenían en sus hogares. Por tanto, eran niños jóvenes con edad suficiente para entender esta exhortación bíblica. Yo espero que lo que vamos a ver en esta tarde, hasta Antonio lo pueda entender, Antonio Rafael. Y si hay algo, Antonio Rafael, que tú no entiendes, se lo preguntas a papi o a mami en casa. Me lo puedes preguntar a mí también. Me lo puedes preguntar a mí también. O Noemí. Si yo puedo responder bien, si estoy liado a lo mejor con otras cosas y no puedo, con papi y mami. Además se dirige especialmente a hijos creyentes, pues dice que debían obedecer en el Señor. Esto es importante. Solo un hijo creyente puede tomar este mandato y por amor al Señor ponerlo en práctica. Dice en el Señor. Ahora bien, debo aclarar que los hijos incrédulos no están exentos de obedecer a Dios en este sentido. Ellos también tienen que obedecer a sus padres y honrarlos. El problema es que tales hijos no podrán hacerlo en el Señor, por amor a Dios, en obediencia gozosa a su Salvador. No podrán hacerlo, son incrédulos. Si obedecen, lo harán siempre para evitar el castigo, o para conseguir algún beneficio a cambio, o por otras motivaciones egoístas, pero no lo harán por amor al Señor, ni por amor a sus padres, desde luego. Pero tienen que obedecer. Es un mandato de Dios. Y claro, pues, los padres tienen que trabajar con sus hijos la obediencia y procurar llevar a sus hijos a Cristo, hacerles ver su pecado y que crean en el Señor Jesucristo, que el Señor tenga misericordia, orar por ellos para que el Señor tenga misericordia de sus hijos y se humillen ante Cristo.
Esto ya lo vimos en los mensajes anteriores. Bien, hemos visto entonces en primer lugar a quiénes se dirige específicamente el apóstol en estos versículos. Veamos en segundo lugar lo que Dios ordena a los hijos. Lo que Dios ordena a los hijos. El apóstol usa dos verbos claves: obedecer, en el versículo 1, y honrar, en el versículo 2. Estos dos verbos claves hablan de dos responsabilidades o implicaciones distintas, pero complementarias. En este mensaje vamos a centrarnos en la primera de estas palabras. En el siguiente mensaje pues continuaremos viendo la segunda. La primera palabra clave es obedecer. Obedecer. Esta palabra significa, el original griego significa por debajo de manera que lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en las Escrituras es cuál debe ser la respuesta que tienen que dar los hijos que aún permanecen en el hogar a la dirección de sus padres, a la dirección, instrucción de sus padres. ¿Cuál es esta respuesta? Los hijos tienen que obedecerles, obedecer a los padres. Los hijos que viven con sus padres tienen que obedecerles en todo, siempre y cuando esto no signifique desobedecer algún mandamiento de Dios. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 8, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Este oír tiene implícito el mandato de obediencia. Claro, no es que oye a los padres pues, como el que escucha llover y no hace nada. No, no, no. Aquí está implícito la obediencia. Mira qué dice en Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 4. Oíd, otra vez dice esto, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, pues yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda u obedece mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y en los versículos, un poco más adelante, versículos 10 y 11, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Sigo leyendo. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Versículos 12 y 13, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo porque esto es tu vida. No es meramente oír a los padres, hay que obedecer. Y es lo que el Señor está mandando aquí a los hijos. Y esta obediencia que se requiere de los hijos debe ser mostrada en todos, mejor dicho, a todos los tipos de padres, aún a los que son culpables de provocar a ira a sus hijos. La Escritura enseña que los hijos deben obedecer a sus padres, tengan el carácter que tengan. Si le están dando una orden que no viola ningún principio o mandamiento bíblico, si papá y mamá os dan una orden que no es contraria a lo que Dios dice en su palabra, el Señor ordena a esos hijos que obedezcan a sus padres. Tienen que obedecer. Es que como mi padre me ha reprendido y se ha enfadado y me ha dicho, pues ya no tengo que obedecerle, me está provocando a ira. No, hay que obedecer. Vamos a ver a continuación la naturaleza de esta obediencia. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto. La naturaleza de esta obediencia dice en el Señor. Obedeced en el Señor. Aquí se habla de una obediencia en el Señor, es decir, motivada por el temor de Dios, lo cual implica amor y devoción a Dios,
comunión con Dios y dependencia de Dios. Querido niño, si tú dices ser creyente, entonces amarás a tu Salvador. Tú dices que has creído en Cristo, que bueno, yo me gozo en esto. Pero entonces tú amarás a tu Salvador, al Señor Jesucristo. Y ese amor se manifiesta obedeciendo sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es el que tienes aquí. Tú dices ser creyente, tú amas al Señor, pues tienes que obedecer lo que tu Salvador te dice. Así manifiestas tu amor, muestras tu amor por Cristo, obedeciendo al Señor Jesucristo. Y aquí tienes uno de sus mandamientos, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Si eres creyente, tu deseo será agradar a tu Salvador, al Señor Jesucristo, y una de las cosas que le agrada a Él es que obedezcas a tus padres. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí lo dice explícitamente, lo dice claramente. Esto agrada al Señor. No es para que le agrade a papá o a mamá, no es para que le agrade al pastor, no es para que le agrade a otras personas en la iglesia, no, porque esto agrada al Señor. Puede que un hijo que no es creyente obedezca a sus padres, pero podemos estar seguros que esta obediencia no es en el Señor, ni por amor a Él, ni tampoco porque quiere agradar a Dios. Pero la expresión en el Señor también le dice a los hijos que deben obedecer a sus padres en todo aquello que no vaya contra algún mandamiento del Señor. Aquí los hijos también deben recordar el pasaje que ya hemos citado en sermones anteriores, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros se lo hemos dicho también a nuestros hijos muy claramente. Si en algún momento papá y mamá os dan una orden que es contraria a la Escritura, a la palabra de Dios, vosotros tenéis el deber de venir a nosotros y decírnoslos. Mira, papá, pero es que yo veo que Dios dice esto en su palabra. Y yo creo que no puedo obedecerte, porque el Señor me está diciendo otra cosa. Y el hijo, con respeto, viene a sus padres y se lo plantea así. Y el padre, si es creyente, debe ver lo que dice la Escritura. Hijo mío, lleva razón. Si, por ejemplo, algún día papá y mamá pues te dice: mira, dile a tu amiguito que bueno, que tú te has hecho esa herida, bueno, pues porque te has cortado tú mismo, y no ha sido así, y a lo mejor ha sido el padre o la madre la que le ha hecho la herida. Si te pregunta, pues dile que te la has hecho tú, y que ha sido un accidente. Papá, pero yo no quiero mentir. Dios no quiere que mienta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esto es lo que significa la expresión en el Señor. Obedecer por amor al Señor y conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Conforme a lo que Dios dice en su palabra. Así tiene que ser la obediencia de los hijos a los padres. Pero veamos en segundo lugar el alcance de esta obediencia. Dice, en todo. Bueno, estas palabras no aparecen en Efesios capítulo 6, versículo 1, pero sí las tenemos en Colosenses 3:20, que lo hemos leído antes. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice en Colosenses 3:20, en todo. Esto es, según el significado de la palabra, en todas las cosas. En todas las cosas se refiere aquí. Una de las consecuencias de la incredulidad es la rebeldía y desobediencia a los padres, la cual caracteriza la creciente maldad en los últimos tiempos en nuestra sociedad. Según nos enseña Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido,
profesando ser sabios, se hicieron necios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí sigue citando un montón de maldades. Y al final del versículo 30 dice, desobedientes a los padres. Esto que se escribió hace unos 2000 años, pues parece como si lo hubiera escrito para la sociedad de hoy en día. Es que es pertinente para nosotros hoy en día también. La palabra de Dios permanece para siempre y se aplica. El hombre se cree que ha progresado, que ha evolucionado, que ha progresado, ¿no? Y la sociedad es un engaño. El pecado sigue estando ahí, en el corazón del hombre. Habrá progresado la tecnología y otras cositas, pero el corazón del hombre es el mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Y nuestra sociedad de hoy en día, los hombres, las mujeres, los niños de hoy en día están igual de mal que en aquel entonces. Igual de mal que cuando Pablo escribió esta epístola. La sociedad está fatal, por resumirlo en una palabra. Desobediente a los padres, una de las cosas que dice al final del versículo 30. Están atestados de toda injusticia y dice desobedientes a los padres. El escritor reformado William Hendrickson hace el siguiente comentario. El corazón del hombre impío quisiera abolir toda autoridad paterna. La sola palabra autoridad es anatema en algunos círculos educacionales, de tal forma que los niños ya no necesitan hacer caso a la instrucción de su padre o a la enseñanza de su madre. Tal actitud está en oposición directa a la clara enseñanza de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien, después de haber visto la naturaleza y el alcance de la obediencia en el Señor y en todo, veamos ahora, en tercer lugar, la razón de esta obediencia. La razón de esta obediencia. Dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Da la razón. Dice, ¿por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué un hijo debe obedecer a sus padres? Porque así Dios lo pide en su santa ley y en el Evangelio. No es un capricho de los padres. No es siquiera para la comodidad o el beneficio de los padres. No. Es porque Dios lo dice en su palabra. Porque esto es justo. Lo que Dios dice y demanda es justo porque lo dice Él, que es Dios. El Señor es quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Por eso cuando un hijo no obedece a sus padres, no está sujetándose a lo que Dios ha establecido. No se está poniendo en el lugar que le corresponde según el orden que Dios ha fijado en su palabra. Y eso es rebelión contra Dios. Es rebelión contra el Señor. Esto nos muestra la responsabilidad que los padres cristianos tenemos de enseñar a obedecer a nuestros hijos. No en base a la conveniencia o razonamientos meramente humanos, sino porque eso es lo justo. Es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es siempre justo. Entonces, los padres tenemos que llevar a nuestros hijos a este punto. Que tienen que obedecer no porque yo lo digo, o porque papá y mamá lo dicen. Ni siquiera porque el pastor lo dijo. No, porque Dios lo dice en su palabra. Eso es lo justo. Eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que tienen que obedecer los hijos. Es decir, obedecer a sus padres. Pero, si nosotros los padres dejamos que la obediencia de los hijos sea cuestionada, sea algo optativo, y no para tomarla en serio, lo que estaremos haciendo es alimentar el espíritu de rebelión en ellos,
Esto fue lo que ocurrió en el caso de Adonías, hijo de David, según leemos en Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice ahí, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50.000 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, dice aquí, o sea, el rey David, y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decir, ¿por qué haces así? Este espíritu de rebeldía de Adonías fue alimentado desde pequeño de forma indirecta al ser mimado y no ser correctamente instruido ni reprendido por su padre. La triste consecuencia es que se rebeló contra su padre y quiso quitarle el trono. La obediencia que se demanda a los hijos debe ser por la razón bíblica de que eso es justo. No meramente porque lo digo yo, porque lo dice papi o mami, es que lo dice Dios. Y hermanos, si nosotros hemos caído en el error de cuando hemos instruido a nuestros hijos, le hemos dicho, mira hijo mío, haz esto, haz aquello, papá, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque yo te lo digo. ¿Ha salido esto alguna vez de nuestros labios? Es probable, ¿verdad? Pero papá, pero es que, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque te lo dice tu padre. Cuidado con eso. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos al Señor. A que miren a Dios. Y que ellos, aunque no sean creyentes, sean conscientes y perciban en sus mentes, si no son creyentes, pero perciban, no, mi padre me está diciendo, pero mi padre está diciendo esto y me está dando esta orden, porque Dios lo dice en su palabra. Yo no creo en Dios, pero es lo que mi padre me está revelando. ¿Por qué tienes que obedecer a eso, hijo mío? Porque Dios manda que tú obedezcas a tu padre. Hijos, que aún estáis bajo la autoridad de vuestros padres. Y aquí hay 5, aquí en este lugar. 5 hijos. Tenéis que obedecer a vuestros padres porque eso es justo. Es el orden que Dios ha establecido. Es como Él lo ha diseñado. Cuando hacéis un dibujo, ¿no? Los niños hacen un dibujo en un papel y llega otra persona, ay, pero ¿y eso? ¿Por qué has puesto esa línea ahí? ¿O por qué has dibujado ese círculo? ¿Por qué la has pintado de color rojo? ¿Por qué la has coloreado de color? Pues porque he querido hacerlo así. El niño podría responder esto. Porque yo he querido hacerlo así. ¿Me ha gustado el rojo? ¿Me gusta el amarillo? ¿O me gusta ponerle este círculo ahí? Es Dios quien te ha creado a ti y a mí. Es Dios quien ha creado y ha diseñado la familia. Padre, madre, hijos. Eso es lo justo. Es el orden que Dios ha creado, ha diseñado, ha dibujado, para que me entendáis. Y así es como hay que conducirse. Y ahí, en medio de la familia, es donde hay que obedecer al Señor. Seguir el orden que Dios ha establecido. Fuera de la familia también. Pero nos estamos centrando en el hogar. Cómo Dios ha diseñado, ha puesto todos los elementos en la familia. Padre, madre, hijo, esposo, esposa. ¿Por qué tenéis que obedecer a vuestros padres? Porque así Dios lo ha creado, lo ha ordenado, lo ha diseñado. Eso es lo justo, porque eso es justo.
Y esa razón debe ser suficiente para ti. ¿Sabes que yo creo que tendría que hacerlo de esta otra forma, por esto, por aquello? No, 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 no. ¿Cómo te dice Dios? A través de papi y mami, ¿qué tienes que hacer? Dios te dice, obedece a tus padres. No es algo antibíblico, no te están pidiendo tus padres que hagas algo malo. Hay que obedecer. Es que a mí me gusta blanco. Te gustará blanco, pero papi y mami están diciendo que tiene que ser negro. Hay que obedecer a papi y a mami. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el pastor. No me acuerdo, lo predicó el pastor. No. Porque eso es lo justo. Es lo que Dios ha establecido. Es lo que Dios quiere. Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Hermanos, aunque ya hemos hablado en mensajes anteriores acerca de las responsabilidades de los padres para con sus hijos, considero necesario ahora traer una aplicación importante para que los padres que tenemos hijos viviendo en nuestra casa la pongamos en práctica. Es una implicación que podemos sacar de las enseñanzas que hemos considerado en este mensaje. Queridos hermanos, tenemos que poner reglas, normas claras, justas en nuestro hogar y dar órdenes que se ajusten a la palabra de Dios. Y nuestros hijos puedan obedecer eso sin mayores problemas. Digo, esas normas, esas reglas, esas órdenes. Dios nos ha puesto, entre otras cosas, para que establezcamos normas y según la palabra de Dios y las leyes de la prudencia bíblica, tenemos que decírselas a nuestros hijos para que ellos, luego que se hayan conducido en sus vidas según esas directrices y hayan obedecido esas normas, ellos puedan decir, gracias Señor por esos padres que me diste, que me condujeron según tu palabra, y que me han permitido llegar hasta donde he llegado. Me han inculcado la obediencia que tú demandas en tu palabra, Señor. Y me han permitido llegar hasta aquí. Que nuestros hijos puedan decir eso, hermanos, en el futuro. Para que los hijos puedan asumir el mandamiento que el Señor les da en Efesios capítulo 6, versículo 1, primeramente nosotros los padres tenemos que asumir nuestro papel de darles directrices, direcciones, órdenes bíblicas claras a nuestros hijos para que ellos sepan por dónde deben ir, claramente. Y que ellos lo tengan claro. No, bueno, ya el domingo, ya lo que aprendan en la iglesia o lo que ellos lean en la Biblia, ya ellos no. Tienen que tener directrices, órdenes, normas, reglas claras en el hogar. Y tenemos que decírselas y recordárselas, claro, es importante el recordar. La siguiente implicación práctica que quiero traer es para los hijos. Para los hijos. Y es la siguiente: la gran importancia que tiene este mandamiento para el Señor, para tu vida, para tu familia y para la iglesia. Noemí, Antonio, Rafael, Samuel, Juan, Esteban. La importancia que tiene esto. Esto que hemos visto en esta tarde, que hemos considerado en esta tarde, es muy importante, más de lo que vosotros pensáis. La gran importancia de este mandamiento. Primero, para el Señor, para agradar a Dios, porque es lo que Dios quiere. Pero también para tu vida. Sí, Antonio, para tu vida. Para Antonio, Rafael también. Y para Noemí. La importancia para vuestra vida.
la importancia para tu familia y la importancia que tiene este mandato, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Cuando un hijo expresa desobediencia a sus padres, debería producirle un profundo dolor que le llevara a la humillación y al arrepentimiento, para así ser limpiado y perdonado delante de la presencia de Dios, pues al desobedecer a sus padres está desobedeciendo a Dios, que ha dado el mandamiento. Y eso tiene y va a tener unas repercusiones, quizá la palabra repercusiones para ellos no le... Pueden pasar cosas, ¿vale? Van a pasar cosas que no van a ser buenas en el futuro. Ahora, si desobedece, y para el futuro. Este mandamiento, esta orden del Señor, hijos, obedeced a vuestros padres, es muy, muy, muy importante. Creedme lo que estoy diciendo. Tiene consecuencias. ¿Sabéis lo que son las consecuencias? Que pueden pasar cosas malas a ti, a tus padres y a la iglesia, si desobedecéis. Así que si lo hacéis, tenéis que humillaros, arrepentiros, ir al Señor Jesucristo, pedirle perdón a Dios, confiar que Dios os perdona por medio de Cristo, creer que el Señor Jesús murió por vosotros para perdonar vuestros pecados, entre otros la desobediencia a los padres. Y si vais con un corazón arrepentido, el Señor os perdonará. Si vais con un corazón humillado, creyendo en Cristo, Dios os perdonará. Bien, tú que profesas ser cristiano y conocer la gracia de Dios en la bendita persona del Señor Jesucristo, si aún estás en el hogar paterno, dependiendo de tus padres, mira tu corazón y recuerda cómo estás conduciéndote con ellos, para ver si en verdad el patrón habitual de tu conducta se ajusta a las demandas que el Señor te hace en su palabra, siendo un hijo obediente, ¿sí? Obediente también, aunque seas mayor de edad, y creyente, porque estás bajo el paraguas, bajo la casa, en la casa de tus padres. Una expresión práctica de esta obediencia a Dios es que los hijos que aún permanecen en el hogar de sus padres, recibiendo su sostén, están bajo la cabeza que Dios ha establecido. Oh, yo trabajo, yo me compro mis cosas, me hago mis cosas, mi comida... No, espérate. Esa casa donde tú estás vale dinero. Tú no estás independizado, tú no estás en otra casa, tú estás en casa de tus padres. Y ahí la autoridad no eres tú, es tu padre, cabeza del hogar, y tu madre también. El padre y la madre tienen autoridad sobre los hijos. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu padre y no menosprecies la reprensión, el mandamiento de tu madre. El padre y la madre son la autoridad de los hijos, no solo el padre. Si consideras que eres un hijo o una hija obediente, no te conformes con la medida de obediencia que tengas a tus padres, sino más bien clama al Señor, que Él te ayude a ser cada día de tu vida un hijo más y más obediente para la gloria del Señor. Tú obedeces a tus padres, que bueno, yo me alegro mucho, sigue en ello, sigue perseverando en eso, cada día. Ora al Señor que te ayude a ser más humilde, más obediente a tus padres. Los que ya estamos casados y nos hemos independizado del hogar de nuestros padres, en el sentido de que ya no estamos sujetos a las órdenes de nuestros padres, porque el varón que se ha casado es ya cabeza de su propio hogar y la mujer casada
debe estar sujeta a su esposo. Debe estar sujeta y sometida a su esposo. Pues los que estamos casados en esta situación debemos tener la disposición de recibir el consejo de nuestros padres, aunque esto no signifique que necesariamente debemos hacer caso, debemos, aplicar lo que nos están diciendo, no necesariamente debemos hacerlo, pero tenemos que escuchar al menos, oír el consejo de nuestros padres. En este sentido, pues, seguimos honrando a nuestros padres. El quinto mandamiento no deja de tener vigencia cuando la persona se casa. Para quien no lo sepa, el quinto mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento no deja de tener vigencia. Yo ya me he casado, no tengo que honrar a mis padres. No, esto no es así. Ese mandamiento es para todos nosotros, aún los que estamos casados. Además, mira qué dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, o sea, los hijos de esta viuda pues están casados y tienen nietos, o sea, han tenido hijos que son nietos de la viuda, estos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. No, yo ya estoy casado, yo ya tengo hijos, independizado, me olvido de mis padres. No, esto no es lo que enseña la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre. La viuda que tiene hijos o nietos, aprendan esto a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No es la opinión de Pablo. No, es lo que Dios quiere que hagamos. Por otro lado, los padres que tienen hijos casados o siendo solteros, se han independizado totalmente, no deben procurar que sus hijos les sigan obedeciendo y actuando en la manera que ellos quieran imponerle, tratándolos como si aún estuvieran en el hogar paterno. Y esto es lo que los padres que tienen hijos ya casados, o que no están casados pero se han independizado, se han ido del hogar, ¿vale?, tienen que tener cuidado. Esta no es mi situación todavía. Pero los padres que estén en esta situación tienen que tener cuidado. No pueden darle órdenes a sus hijos como cuando sus hijos estaban en sus casas. Y yo, pues tú tienes que hacer esto, no, ¿cómo que tú tienes que hacer esto, aquello? No. Hijo mío, mi consejo es que yo creo, tú deberías hacer esto, sería bueno, ¿para qué? Pues, por esto y por aquello, sería bueno que tú hicieras esto. Pues tú tienes que, pues mira, haz esto, coge aquí, ve para allá y compra esto y haz esto y hazlo. No, está independizado ese hijo. Ya no está bajo tu autoridad. Hermanos, tomemos en cuenta todas estas enseñanzas que tienen su base en las Santas Escrituras y por la gracia de Dios procuremos aplicarlas en nuestras vidas y en nuestras familias para la gloria del Señor, para el bien de nuestras almas, para el bien de esta iglesia, para el bien de la iglesia. Vuelvo a repetir, es que esto es muy importante, que los hijos sean obedientes a sus padres. Esto es fundamental. Esto es muy importante no solo para vosotros y para vuestra casa, para vuestra familia, para la iglesia también. Hermanos, repito esto, porque muchos problemas, muchas dificultades, muchos quebraderos de cabeza han venido a los pastores y a la iglesia por culpa de la desobediencia de los hijos, de la desobediencia a sus padres. No es que si un hijo desobedece a sus padres, pues eso queda en el hogar. No, eso no queda en el hogar. Llega a la iglesia, tarde o temprano, y afecta.
Hermanos, tenemos que aplicar esto. Niños, tenéis que aplicar esto. Poner en práctica esto, obedecer a los padres en todo, porque esto agrada al Señor, porque esto es lo justo, es lo que Dios quiere. Para la gloria del Señor primeramente, para el buen testimonio de la verdad y para el bien de la iglesia y para vuestro bien. Es para vuestro bien. Termino leyendo en Proverbios capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. El padre y la madre son la autoridad de los hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón. No es que tú lo guardes en tu mente, memorizarlo simplemente. No. Aquí se refiere a obedecer. Átalos siempre en tu corazón. Guarda, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Vamos a concluir en oración. Vamos a orar. Señor, Dios santo, Dios eterno, te alabamos, oh Padre, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has traído. Gracias, Señor, por la instrucción que tú nos has dado. Señor, que la recibamos, la atemos en nuestro corazón, la pongamos en práctica. Señor, que tú obres con poder en los niños, jóvenes de esta iglesia, y aquellos que puedan escuchar este sermón. Tú obres en ellos, Señor, para que vayan a Cristo humillados, arrepentidos de sus pecados, por su desobediencia a sus padres. Tú tengas misericordia de ellos y obres en sus corazones y sean más obedientes, sean obedientes a sus padres. Oh Padre amado, ten misericordia. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.